El mundo de la medicina tiene una deuda enorme con un moho bastante modesto. Del moho penicillium. Primero aprovechamos el poder de la penicilina, un antibiótico que cambió por completo cómo tratamos las infecciones bacterianas. Antes de que se descubriera, hasta un simple rasguño podía causar una enfermedad muy grave, que ponía en peligro la vida. Las penicilinas cambiaron todo eso. Se convirtieron en nuestra primera defensa, transformando enfermedades mortales en problemas de salud que se podían controlar. Su efecto en la salud de las personas durante el último siglo es casi imposible de medir, salvando muchísimas vidas y haciendo que las cirugías complicadas sean mucho más seguras. Entre la gran familia de derivados de la penicilina, dos nombres aparecen con frecuencia: ampicilina y amoxicilina. Estos son antibióticos semisintéticos, lo que significa que los científicos tomaron la estructura básica de la penicilina y la modificaron un poco. La ampicilina fue uno de los primeros éxitos en este esfuerzo, apareciendo a principios de los años 1960, seguida por la amoxicilina aproximadamente una década después. Estos dos antibióticos, ampicilina y amoxicilina, rápidamente se volvieron herramientas fundamentales en clínicas y hospitales de todo el mundo. Hoy, en el 2025, a pesar de que han aparecido antibióticos más nuevos y a veces más potentes, la ampicilina y la amoxicilina siguen siendo muy importantes. A menudo son económicos, generalmente se toleran bien y todavía son efectivos para varias infecciones comunes cuando se usan correctamente. Entender estos dos medicamentos tan parecidos, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y cómo encajan en la medicina moderna, es más importante que nunca. En esencia, tanto la ampicilina como la amoxicilina comparten la estructura fundamental de todas las penicilinas. Esto incluye un anillo beta-lactámico, que es la parte verdaderamente activa de la molécula, la parte que realmente interfiere con las bacterias. Las diferencias clave entre la ampicilina y la amoxicilina están en sus cadenas laterales, específicamente el grupo R, unido al núcleo 6-APA. La ampicilina tiene una cadena lateral de fenilglicina. La amoxicilina es muy similar, pero con una modificación importante. Tiene la misma cadena lateral de fenilglicina, pero con un grupo hidroxilo añadido en la posición para del anillo de benceno. Este pequeño cambio molecular mejora significativamente la absorción de la amoxicilina desde el intestino. Una mejor absorción generalmente significa que más medicamento llega a tu sangre para combatir la infección. Entender estos detalles moleculares nos ayuda a valorar sus usos clínicos. Cuando te tomas una pastilla de antibiótico, su viaje para combatir la infección apenas comienza. La ampicilina, cuando se toma por boca, no se absorbe completamente. Normalmente, solo alrededor del 30 al 50% de una dosis oral de ampicilina llega a tu organismo. La amoxicilina, gracias a ese grupo hidroxilo colocado estratégicamente, cuenta una historia diferente. Se absorbe mucho mejor desde el intestino, con una biodisponibilidad que generalmente va del 75 al 90%. Una vez absorbidos, ambos antibióticos se distribuyen bastante ampliamente por los tejidos y fluidos del cuerpo. La eliminación tanto de la ampicilina como de la amoxicilina ocurre principalmente a través de los riñones. La vida media es típicamente de alrededor de 1 a 1 hora y media para ambos, si los riñones funcionan normalmente. La ampicilina y la amoxicilina, como todos los antibióticos de la familia de la penicilina, pertenecen a un grupo llamado beta-lactámicos. Su misión principal es interrumpir la construcción de las paredes celulares de las bacterias. La pared está hecha de una sustancia parecida a una malla llamada peptidoglicano. La fuerza y rigidez de esta capa de peptidoglicano provienen de uniones cruzadas entre sus cadenas de péptidos, un proceso que facilitan unas enzimas llamadas proteínas fijadoras de penicilina, o PBP. La estructura de su anillo beta-lactámico imita una parte de las hebras de peptidoglicano a las que normalmente se unen las PBP. Sin PBP funcionales, las bacterias no pueden fabricar o reparar correctamente sus paredes celulares. Esto lleva a una pared celular debilitada y finalmente, la célula bacteriana a menudo se lisa o se rompe debido a la presión osmótica interna. Este mecanismo de acción que ataca la síntesis de la pared celular es generalmente bastante específico de las bacterias. Las células humanas no tienen paredes celulares como las bacterias.
Nosotros tenemos membranas celulares, el grupo amino presente en la ampicilina, y la amoxicilina les ayuda hasta cierto punto a penetrar la membrana externa de las bacterias gram negativas. La ampicilina fue un avance importante respecto a la penicilina G porque amplió la variedad de bacterias que se podían atacar. Mientras que la penicilina G es excelente contra muchas bacterias gram positivas, tiene dificultades contra la mayoría de los bacilos gram negativos. La ampicilina, con su grupo lateral amino, mostró una actividad mejorada contra varios patógenos gram negativos importantes. Estos incluyen bacterias como algunas cepas de y especies de IgG. Contra las bacterias gram positivas, la ampicilina generalmente conserva una buena actividad, similar a la penicilina G. Sin embargo, al igual que la penicilina G, la ampicilina es destruida fácilmente por enzimas beta-lactamasas producidas por algunas bacterias. La introducción de la ampicilina, a principios de los años 1960, dio a los médicos una herramienta valiosa para tratar infecciones que antes eran difíciles de manejar con las penicilinas existentes. Su capacidad de administrarse tanto por vía oral como intravenosa también aumentó su versatilidad. Con décadas de uso generalizado, muchas especies bacterianas que antes eran sensibles de forma confiable han desarrollado resistencia. Los médicos ahora a menudo dependen de las pruebas de sensibilidad para confirmar si la ampicilina será efectiva. La amoxicilina, introducida aproximadamente una década después de la ampicilina, comparte un espectro de actividad antibacteriana muy similar. Esto significa que generalmente ataca los mismos tipos de bacterias gram positivas y gram negativas que la ampicilina. La principal ventaja de la amoxicilina sobre la ampicilina radica en su perfil farmacocinético superior, específicamente su absorción oral. Ese grupo hidroxilo adicional permite que la amoxicilina se absorba mucho más eficientemente desde el tracto gastrointestinal. Esto resulta en niveles sanguíneos más altos y consistentes del antibiótico en comparación con una dosis oral equivalente de ampicilina. Esta absorción mejorada ha hecho de la amoxicilina la aminopenicilina oral preferida para muchas infecciones comunes. La amoxicilina es frecuentemente la primera opción debido a su buena eficacia, sus presentaciones pediátricas de sabor agradable y, en general, mejor tolerancia. Al igual que la ampicilina, la amoxicilina es susceptible a la degradación por enzimas beta-lactamasas producidas por bacterias resistentes. Para combatir esto, la amoxicilina a menudo se combina con un inhibidor de beta-lactamasas, como el ácido clavulánico o coamoxiclav. Esta combinación amplía el espectro de la amoxicilina para incluir muchas bacterias productoras de beta-lactamasas. La resistencia bacteriana a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial hoy en día. Es un proceso evolutivo natural, pero nuestro uso generalizado, y a veces incorrecto, de los antibióticos lo ha acelerado drásticamente. Hay varias formas en que las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos betalactámicos como la ampicilina y la amoxicilina. Uno de los mecanismos más comunes y clínicamente importantes es la producción de enzimas llamadas beta-lactamasas. Estas enzimas atacan específicamente el anillo beta-lactámico, el componente estructural central de estos antibióticos. Otra forma en que las bacterias pueden resistir estos medicamentos es modificando sus proteínas fijadoras de penicilina, o PBP. Finalmente, especialmente en bacterias gram negativas, la resistencia puede ocurrir debido a una menor permeabilidad de la membrana externa o mediante la acción de bombas de eflujo. Una bacteria podría incluso usar múltiples mecanismos de resistencia al mismo tiempo, lo que la hace increíblemente difícil de tratar. El desarrollo de resistencia a la ampicilina y la amoxicilina no es solo una preocupación teórica, es un desafío diario en clínicas y hospitales de todo el mundo. Los datos de los programas de vigilancia muestran constantemente tendencias preocupantes. Las tasas de resistencia a la ampicilina son alarmantemente altas en muchas partes del mundo. De manera similar, se ha visto un aumento significativo de cepas productoras de beta-lactamasas. Estudios recientes continúan destacando variaciones regionales, pero la tendencia general es hacia una resistencia creciente. La selección de un antibiótico apropiado depende cada vez más de pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de sensibilidad antimicrobiana.
El aumento de la resistencia subraya la necesidad urgente de programas sólidos de optimización del uso de antimicrobianos y una inversión continua en la investigación de nuevos antibióticos. La historia de la ampicilina y la amoxicilina es un poderoso recordatorio tanto de los increíbles beneficios que los antibióticos han traído a la humanidad como de la fragilidad de su efectividad frente a la evolución bacteriana. El camino a seguir requiere un esfuerzo conjunto en la optimización del uso de antimicrobianos. Esto significa asegurarse de que cada receta de antibióticos sea verdaderamente necesaria, que se elija el medicamento correcto para la infección específica y que se administre en la dosis correcta durante el tiempo correcto. La vigilancia continua de los patrones de resistencia es absolutamente fundamental. Los pacientes también tienen un papel que desempeñar, entendiendo que los antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales y tomando los antibióticos recetados exactamente como se les indica. Reducir la exposición innecesaria a antibióticos en la agricultura y la ganadería es otro componente crítico. La reserva de nuevos antibióticos está preocupantemente escasa y necesitamos urgentemente incentivos innovadores e inversión sostenida en investigación y desarrollo. El legado de la ampicilina y la amoxicilina nos enseña que la vigilancia, el uso responsable y la innovación constante son nuestras mejores defensas en la batalla continua contra las infecciones bacterianas.